semana pasada tuvisteis un buen profesor, ¿eh? No os quejaréis, ¿no? Ahora volvemos a la realidad. Bueno, visteis un par de jueces de los que tenemos muy poca información, ¿no? Hay algunos, dijimos que tenemos historias largas, muchos datos, y hay otros que tenemos un versículo, 2, 3 versículos, ¿eh? Y así fue con algunos de los que visteis. Y luego visteis Jefté, ¿no? Que este sí que es un juez curioso, ¿verdad? ¿Qué os recordáis de Jefté? ¿Alguna cosa de este hombre? Ay, ay, ay. Ofreció un sacrificio, pero un sacrificio un poco especial, ¿no? Porque hizo un voto, ¿no? Delante del Señor dijo, si consigo la victoria, sacrificaré al primero que me salga al paso, o algo así, ¿no? Claro, luego resulta que fue su hija. Hablaste de esto, ¿no? Porque hay autores que dicen que realmente la sacrificó, pero parece ser que no. Se entiende que el Señor no aceptaría eso, ¿no? Que sería que la dedicó a servir en el templo, algo así, ¿no? Pero bueno, esto lo que nos enseña es que tenemos que tener cuidado con lo que prometemos al Señor, ¿no? Con los votos que hacemos. Hay que pensar las cosas antes de decirlas, porque se pueden volver en nuestra contra. Y mucho más si afecta a otras personas, porque él podía haber dicho al Señor, si conseguimos la victoria, yo haré tal cosa, iré a una montaña, o yo qué sé, o donaré este dinero para el templo. Pero claro, si afecta a otra persona, pues vaya un voto que haces, ¿eh? Tú, respecto a ti, lo que quieras, pero de los demás no tienes que disponer. Bueno, además era un personaje curioso, ¿eh? Recordáis que era el jefe de una banda, ¿eh? Era un bandido este, era el jefe de una banda de atracadores, de malhechores, que le van a buscar los ancianos cuando son atacados, y bueno, y el Señor lo usó, ¿no? Porque, como dice aquí, figura en Hebreos 11:32, en el capítulo que llamamos de los héroes de la fe. Es curioso porque muchos de estos jueces, que a veces eran unos personajes tan duros, tan bestias, a veces tan salvajes, pero el Señor los usó, les llenó de su espíritu y luego figuran en Hebreos como ejemplos de personas de fe, a pesar de sus fallos y de todas las cosas que muchas veces pues, no eran lo correctas que tenían que ser. Fue juez durante 6 años y también esto que dice aquí, podemos aprender que Dios puede usarnos sin importar nuestro pasado. Que claro, podríamos haber pensado, bueno, Jefté, pero si era un malhechor, estaba fuera de la ley, ¿cómo lo va a usar el Señor? El Señor puede cambiarnos, el pasado está ahí, no lo vamos a cambiar. Si hemos sido ladrones, pues lo que hemos robado pues ha pasado, el Señor no va a cambiar toda la historia de atrás, pero sí que el Señor nos cambia a partir de que le entregamos nuestras vidas, el Señor nos cambia. Lo de los votos que hemos dicho y que aun cuando obramos correctamente podemos tener dificultades, porque Jefté también tuvo cosas positivas, y sus propios compatriotas de Efraín se enfadan con él porque no les había llamado para la guerra. O sea, incluso haciendo las cosas bien a veces pues podemos tener problemas. Bueno, pero vamos a ver ahora 3 jueces de estos que apenas tenemos información, de estos que casi lo que podemos saber hay que suponerlo, deducirlo, y quizá nos equivoquemos, porque hay muy poca información. Uno de ellos es Ibzán, está en Jueces 12 del 8 al 10, hay 3 versículos solamente de este hombre. Dice, después de él, después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Esto es todo lo que tenemos de este hombre. ¿Qué sabemos? Pues que era de Belén, que fue juez por 7 años, no mucho, porque hay otros que fueron 20, 40 años, mucho más. Este solamente 7 años. Su nombre significa blanco resplandeciente. Nos da quizá una pista de que era una persona pues santa, entregada al Señor, con este nombre. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Esto
Yo ahora pensaba, nos hace suponer que tuvo varias mujeres, me imagino, ¿no? No tendría 60 hijos con la misma mujer. Ya sabéis que en esta época pues era una práctica habitual, ¿eh? No era lo ideal, pero existía esta práctica, entonces debió tener bastantes mujeres para tener tantos hijos. Esto de que tuvo 30 hijos y 30 hijas, ¿qué nos puede también explicar? Que era una persona de buena posición. Si tuvo tantos hijos, para poder mantener a tantos hijos, pues posiblemente fue una persona que tenía una posición relativamente buena, aunque antiguamente se decía que los niños venían con un pan debajo del brazo, ¿no? Porque los trabajadores necesitaban hijos para poder trabajar la tierra, pero bueno, así todo, 60 hijos, pues había que darles un mínimo, ¿eh? Por lo tanto, podemos suponer, no lo sabemos, pero podemos suponer que era una persona acomodada, más o menos. Y luego los casó a todos, ¿eh? 60 bodas hizo. Y dice que los casó con gente de fuera, o sea, sus hijas con hombres de fuera de su zona, de su círculo, de su clan, y los hijos pues con chicas también de fuera, ¿eh? ¿Y esto qué nos podría dar a entender? Pues posiblemente que esto le supuso pues ampliar alianzas. Antiguamente los reyes, os sabéis por la historia, los reyes casaban a sus hijos y a sus hijas, sobre todo a sus hijas, con reyes de otros estados para tener alianzas, para ser amigos. No elegían con quién se casaba, normalmente las infantas, los príncipes y tal, sino que le decían tú, alguno ya desde pequeño, ¿no? Me parece que en el caso de los reyes católicos en España, Fernando e Isabel, cuando aún no había nacido ella y ya habían apalabrado el matrimonio de Fernando, que era de Aragón, cuando el rey de Castilla tenga una hija, se casará con este para que así seamos aliados. O sea que a veces se hacían alianzas de este tipo, ¿no? Entonces, que se casaran con gente de fuera de su círculo, de su clan, pues supondría quizás esto, que ganó muchas influencias, alianzas, y posiblemente fuera un hombre, pues, relativamente poderoso. No se nos dice nada más. Quizás esto es bueno, ¿no? Si no se nos dice cosas negativas, hay un dicho que dice no noticias, buenas noticias, ¿no? No se nos dice nada, suponemos pues que fue una época de tranquilidad, no se nos habla de guerras, no se nos habla de problemas, por lo tanto, aprobado este hombre. Otro juez, Elón, ¿no? Dice, después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. De este todavía se nos dice menos, ¿eh? Aquel teníamos 3 versículos, aquí 2, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues que fue juez 10 años, 3 años más que el anterior. Su nombre significa roble o fuerte, que era de la tribu de Zabulón, que fue sepultado en Ajalón, y no sabemos nada más, no tenemos ningún dato más. Tampoco se nos dice si en su época hubo guerras, no se nos dice, pues se supone que no. Y el tercero de estos 3 que tenemos tan pocos datos es Abdón. Dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Estamos igual, tampoco tenemos demasiados datos de este hombre. Este fue juez 8 años, los 3 tuvieron una judicatura corta, 7, 8, 10 años. Abdón significa siervo. Se supone que el juez, como servidor público, pues tiene que ser un siervo. Los políticos deberían ser siervos de los ciudadanos, no lo son muchas veces. Era hijo de Hilel, sabemos, era de Efraín, y que fue sepultado en una ciudad que se llama Piratón. Y dice que tenía 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. Volvemos a lo mismo de antes, se supone que también tuvo varias mujeres y tuvo 40 hijos, ¿no? Y no tenemos nada más. Supongo que lo visteis la otra semana, que cabalgar un asno era símbolo de humildad, ¿recordáis? Los reyes normalmente cuando entraban victoriosos en una ciudad no lo hacían sobre un asno, lo hacían sobre un caballo. Eso era símbolo de poder y de dominio. Cabalgar en un asno, pues, es símbolo de humildad.
¿Recordáis Jesús cuando entra en Jerusalén? Lo hace en un asno, ¿no? En un pollino. No lo hace en un caballo, ni en una carroza, ni un carro, sino en un asno como símbolo de humildad. Bueno, y después de estos 3 jueces de los que apenas sabemos nada y de los que tenemos que suponer más de la cuenta muchas veces, vamos con alguien que sí que es conocido, Sansón. Este lo conocemos todos, ¿no? Que sea por las películas, por las historias de la escuela dominical. Un juez también muy peculiar, este. Quizás de todos los jueces es el más peculiar, ¿no? Porque es el más tipo superhéroe, por decirlo así, ¿no? El hombre que tenía una fuerza descomunal. Bueno, empieza en Jueces 13 y nos dice algo que lo hemos leído ya como 6 o 7 veces, ¿no? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase se ha repetido cada vez que empezamos con un juez. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pues ya estamos en las mismas. Otra vez Israel se olvida de seguir en los caminos del Señor. En cuanto desaparece el juez, pues vuelven a las andadas y son dominados por sus enemigos, por los pueblos de alrededor. En este caso son los filisteos. Los filisteos que sale bastante en la Biblia. Es un pueblo que dice, se supone que venían de Creta, de la isla de Creta y de la zona de Asia Menor. Dice, eran parte de los llamados pueblos del mar que invadieron Egipto, luego fueron expulsados por el faraón Ramsés III y se establecieron en la zona de Canaán, en la zona de Palestina. Palestina vendría de filisteo. La palabra Palestina, filisteo, tiene la misma raíz. Y bueno, van a ser enemigos de los israelitas durante muchos años, hasta la época de David, en que los va a derrotar definitivamente. Aquí dice que durante 40 años estuvieron pues fastidiando a los israelitas. 40 años es mucho, es más de una generación, 40 años de opresión, de lucha. Era un pueblo guerrero, tenían un ejército poderoso y bien organizado, dice, por lo tanto los israelitas les tenían miedo, lógicamente, eran guerreros terribles. La lucha contra ellos dice que empieza en esta época de Sansón y terminará, como decíamos, en tiempos del rey David, cuando serán derrotados definitivamente. Dice, y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, pues tenemos aquí a los padres de Sansón. Manoa, de la tribu de Dan, y no se nos dice el nombre de la mujer. Algunos, pero esto es una tradición, no lo sabemos, hay una tradición que dice que se llamaba Azel el Poni, que es una mujer que está citada en Primera de Crónicas 4:3, pero allí no dice que sea la madre de Sansón. Esto es una tradición, una suposición, que bueno, tampoco ni quita ni pone que fuera ella o fuera otra. ¿Qué tenía de especial esta mujer? Pues que era estéril. Sabéis que en Israel, cuando una mujer era estéril, era considerado como una desgracia. Era como que el Señor no se acepta delante del Señor, porque si no me da hijos, no tenemos descendencia, y eso era la mayor desgracia que podía tener una mujer. Y esta mujer es visitada por el ángel del Señor y le da una buena noticia. Dice, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. ¿Esto os suena también otras situaciones parecidas en la Biblia? Por ejemplo, de Samuel. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, que era estéril y tuvo un hijo. Sara, la mujer de Abraham, ¿recordáis? Que era ya muy mayor y que cuando oyó que iba a tener un hijo se rió, como diciendo, venga ya, esto es imposible. O, por ejemplo, María, la madre de Jesús, que le visita el ángel, le dice, vas a tener un hijo, o su prima Elisabet. O sea, muchas veces un ángel, en este caso el ángel del Señor, Jesús mismo, pues les visita y les dice que van a tener un hijo. Y además le da una serie de instrucciones. Dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí
que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. O sea, el ángel le da una serie de instrucciones, le dice, este niño será nazareo, es decir, dedicado, apartado a Dios. Será tu hijo, pero será dedicado al Señor. Es el primero que se menciona en la Biblia. Hasta ahora no tenemos ningún otro caso de una persona que fuese nazareo. En número 6 sí que se habla de lo que podía hacer un nazareo y de lo que no. Básicamente, resumiendo, lo que no podía hacer era beber todo jugo de la vid. Por ejemplo, vino, mosto, todo esto no podía tomar, ni bebidas fermentadas, ni alcohol, ni comer uvas, ni alimentos impuros. Había una serie de animales que no se podían comer porque eran considerados impuros. No podía cortar su cabellera, como un símbolo de que era dedicado al Señor, tenía que dejarse crecer el pelo. Y no podía tocar nada inmundo. Un muerto, por ejemplo, un animal muerto, algo podrido, todo esto no podía tocarlo. Sansón, que será el niño, significa sol. Por lo tanto, Sansón era como un rayo de luz después de estos 40 años de opresión de los filisteos. Estaban siendo oprimidos por estos guerreros y entonces aparece una persona que va a ser, como dice el ángel, empezará a salvar a su pueblo. Va a ser el que va a iniciar, digamos, la liberación contra los filisteos. La importancia de su misión lo demuestra el hecho de que fuera anunciado por el mismo ángel de Jehová, una personificación de Jesús mismo antes de su venida a la tierra. ¿Qué hace la mujer? Supongo que se quedaría muy impactada, ¿no? Se quedaría entre la visión, la noticia, la buena noticia, la alegría que tendría, porque de pensar que no iba a tener nunca un hijo, y ahora el ángel le dice, vas a tener un hijo, y además será especial delante del Señor, pues se lo cuenta normalmente a su marido. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. El marido, pues, escucha a su mujer y, no sé, quizás se asusta un poco, ¿no? Es decir, vaya compromiso que tenemos ahora. Entonces ora al Señor y le pide, dice, que el ángel vuelva y nos visite y que nos diga qué tenemos que hacer exactamente con este niño, porque esto es una misión muy importante. El ángel vuelve y este le pregunta cómo debe vivir el niño, y el ángel pues, le vuelve a explicar lo que le había dicho la mujer. Será nazareo, no podrá cortarse el pelo, etcétera, etcétera, todo esto. Dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Aquí Manoa le pregunta el nombre al ángel. El ángel dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Que es admirable. Y admirable es uno de los títulos de Jesús. ¿Recordáis aquel versículo de Isaías? ¿No? Y su nombre será admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Pues dice que es admirable. Manoa coge un cabrito y hace un sacrificio sobre una roca, y allí hay un milagro, porque cuando sube la llama, el ángel desaparece en la llama. Y entonces los dos, Manoa y su mujer, pues se quedan asustados porque dicen, hemos visto aquí algo especial. De hecho, dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Aquí tiene claro, Dios mismo nos ha visitado. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Claro, la primera reacción, si es Dios mismo y le hemos visto cara a cara, vamos a morir. Nadie podía ver a Dios, porque su presencia era tan fuerte que morían. Pero la mujer razona, dice, bueno,
pero si el ángel ha aceptado el sacrificio, el ángel nos ha dicho lo que va a pasar, que vamos a tener un hijo, nos ha dado las instrucciones, no es lógico que muramos, sino todo lo contrario, ha venido para explicarnos todo esto. Pasa el tiempo, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Bueno, tiene el niño, le llama Sansón. Aquí no se habla de que el ángel le diga tiene que llamarse Sansón, no lo dice, quizá lo dijo, pero no está escrito al menos, ¿no? Y a este niño el Señor le bendice ya desde el principio, porque dice ya que desde pequeño empieza a manifestarse en los campamentos en aquella zona y ya la gente veía que había algo especial. Dice, el Señor embistió a Sansón con su espíritu. No hay nada en la Biblia que indique que Sansón tuviera una gran musculatura. Claro, pensamos en Sansón quizás siempre como un gigantón, un tío que sale del gimnasio de hacer máquinas, una fuerza bestial. No lo dice. Puede ser que sí, que a lo mejor se supone que sería robusto, evidentemente, que estaría fuerte y tal, pero a lo mejor no era alguien que llamase la atención por su musculatura. Dice, solo cuando el poder del Espíritu Santo descendía sobre él podía realizar grandes prodigios. Es verdad que luego el Señor le daba una fuerza fuera de lo normal, pero no es porque hubiera estado en el gimnasio todos los días 6 horas haciendo máquinas y haciendo pesas, sino porque el Señor le llenaba pues, de su Espíritu Santo y le daba el poder para poder realizar. O sea, Sansón por sí no era nada, era el Señor que actuaba a través de él. Y la vida de Sansón tendrá grandes contradicciones. Por una parte, entendemos que será una persona con una fuerza en momentos determinados pues descomunal, que hace proezas para ayudar a su pueblo, para deshacerse de sus enemigos, pero también va a ser una persona con una gran debilidad moral, va a tener un problema muy grave, sobre todo las mujeres. Las mujeres le van a perder. Entonces, tenemos, por una parte, pues que Sansón hacía pues lo que el Señor le pedía y actuaba, pero por otra, cuando se dejaba llevar por sus ideas, por sus instintos, pues metía la pata como el que más. Y será juez por 20 años en Israel. Fue juez por 20 años y le dio grandes victorias al defenderlo de los filisteos. Son victorias, pero que no es con el ejército. Así como Gedeón prepara un ejército, por ejemplo, Jefté va a luchar, eran victorias como personales, digamos. Él solo se enfrentaba pues, con un grupo de filisteos, los mataba, acababa con ellos y se deshacía de ellos, digamos, pero no tenía un ejército que iba con él. Dice, cuando el Espíritu del Señor estaba con él, tenía una fuerza descomunal, que lo convertía en un superhombre y vencía a todos sus enemigos. Que, de hecho, leemos pasajes de la Biblia que dicen, bueno, esto parece el guión de una película fantasiosa, porque dice que él solo pues acaba con no sé cuántos filisteos, pero bueno, el Señor le daba esta fuerza. Con todas estas proezas, ¿qué se demostraba? Pues que Dios seguía estando con su pueblo y seguía cuidando de Israel a pesar de sus continuas caídas y a pesar de que le volvía la espalda continuamente. Bueno, nos vamos a Jueces 14. Dice, descendió, ya ha crecido Sansón, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Bueno, tenemos aquí ya su primer encuentro con mujeres, digamos, ¿no? El primer problema que tiene con mujeres. Se enamora de una mujer, lo cual no está mal, pero el problema es que la mujer es filistea. Y el Señor les había dicho pues, que no hicieran lazos con los pueblos de alrededor, los filisteos eran paganos. Entonces justamente se enamora de una filistea. Y sus padres le dicen, pero a ver, no hay bastantes mujeres en Israel para que puedas escoger, pero Sansón se ha enamorado de aquella y yo quiero esta,
Bueno, y al final los padres pues le acompañan para hacer los preparativos del compromiso, para hablar con los padres de ella, se supone, y negociar las cosas. Bueno, y lo curioso es que dice la palabra que esto venía de parte de Dios. Aunque Sansón estaba haciendo algo que lógicamente no entraba en lo que se esperaba de un israelita, que se casara con una filistea, por ejemplo, pero dice que esto venía de parte de Dios, porque el Señor pues, preparaba así las cosas para que Sansón pudiera librar a su pueblo de los filisteos. Bueno, pues van a casa de esta chica, dice, cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, por el camino pues le ataca un león joven, pero bueno, yo no querría encontrarme ni con un cachorro de león. Bueno, que fuera joven, dice que fue hacia él rugiendo y tal, el Señor pues le llena de su espíritu, le da fuerza y Sansón despedaza al león. Parece que aquí no estaba con sus padres, porque dice que no les dijo nada a sus padres. Quizás en este momento pues él se había adelantado, o los padres, parece ser que los padres no lo ven esto, no les dice nada. Pero bueno, tiene aquí pues como una muestra, porque esto no es luchando con los filisteos, pero quizás sea una muestra para que él viera que el Señor, pues si lo necesitaba, le daba la fuerza necesaria, ¿no? De hecho, pues mata al león. Bueno, después dice que, bueno, se supone pues que han negociado ya con los padres de la mujer, dice, y volviendo, después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Cuando vuelven de hablar con los padres de la chica, hacen el camino de regreso, y Sansón va a mirar dónde está el león que él había matado pues hacía quizás una semana. Y se encuentra pues el león muerto, pero las abejas habían hecho un panal. En la boca dice, ¿no? Que habían hecho un panal y había miel. Quizás había pasado más tiempo, ¿no? Y entonces Samuel hace un fallo aquí, porque comió de esa miel, y coge la miel que estaba en el animal muerto, y eso era algo que no podía hacer, no podía tocar nada inmundo, no podía tocar cuerpos muertos, acercarse a muertos, por ejemplo. Pero él, pues, obedece a su impulso. Miel, ah, qué buena, pues no piensa más y lo hace. Sansón quizás era impulsivo, él pensaba algo y tenía que hacerlo. Se enamora de esta mujer, a por ella. Ve la miel, no piensa que está en un animal muerto, a por ella. Y dice que también les da a sus padres, pero tampoco les dice que la ha sacado del león. Los padres no saben nada, ni que ha matado al león, ni que ha tocado al león, los padres no se enteran de nada en este sentido. Pero Sansón aquí pues ya comete una violación de su pacto de Nazareo. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Se casa con esta chica, hacen una fiesta, dice, durante una semana, hacían un banquete de bodas, que literalmente era una fiesta para beber, debían emborracharse, debían estar bebiendo todo el tiempo. Aquí no se nos dice si Sansón bebe, no lo dice. Él estaba en la fiesta, fácil, bueno, no sé si bebería o no, pero fácil que bebiera o que se viera obligado, no se nos dice. Pero él como nazareo no podía tomar vino, ni sidra, ni licores, como hemos dicho antes. Por lo tanto, estaba en medio de una situación complicada. Era una ocasión para el pecado. Por lo tanto, una cosa importante, evitar las ocasiones de caer. A veces decimos, no pasa nada, yo voy a esta fiesta, todo el mundo va a beber, yo no voy a beber.
no lo hagas, o sea, evita el peligro, si no vayas a buscarte problemas, si tú sabes que en un sitio, pues yo qué sé, hay algo que te puede hacer caer, pues evítalo y no vayas, no te hagas el fuerte, no pienses que vas a poder controlar porque nadie pues puede decir que no vaya a caer. Bueno, y durante la fiesta se ve que Sansón estaba contento porque se había casado y propone un acertijo, algo que se le había ocurrido pues cuando vio el león muerto y la miel en el león. Dice, bueno, pues voy a haceros un acertijo. Si me lo adivináis, si me lo resolvéis, yo os daré 30 vestidos de fiesta y 30 vestidos de lino, o sea, unos trajes lujosos. Y el acertijo era este, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Claro, un poco raro este acertijo, ¿no?, para adivinarlo, pero bueno. Y nada, nadie pudo darle la respuesta correcta en 3 días. Se ve que los que aceptan el reto pues empiezan a pensar y a lo mejor le daban respuestas. ¿Es tal cosa? Pues no, no es esto, no. Y bueno, y empiezan a ponerse nerviosos porque pasan los días y no lo resuelven. ¿Qué pasa entonces? Dice, al 7.º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7.º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Bueno, los filisteos pues no se andan con rodeos, le dicen a la mujer de Sansón, oye, o averiguaré tu marido el acertijo o te quemamos a ti con tu casa. O sea, no van de broma, no es decir, no, te vamos a quemar, con la casa de tus padres, o sea, tú misma. Y la mujer cuando ve esto, pues, ¿qué hace? Pues voy a intentar sacarlo, ¿no? Y empieza a llorar cada día, Sansón, tú no me quieres y tal. Sansón le dice, no se lo he dicho ni a mis padres, a sus padres no les decía nada, ya habéis visto que no le cuenta ni lo del león ni lo de la miel. Dice, no se lo he dicho a mis padres, ¿por qué te lo voy a decir a ti? Pero ella sigue y sigue, en fin, usaría sus armas de mujer, supongo, y Sansón, como con las mujeres era muy débil, pues al final se lo dice. Dice, mira, pues la respuesta es esto, la miel que sale de la boca del león. Al 7.º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. O sea, la gente de la ciudad pues les da la respuesta correcta, dice, tenemos la respuesta, es esta y tal, dice, muy bien, dice, pero él se da cuenta de que lo saben porque su mujer se lo ha dicho. O sea, claro, lo sabéis porque yo se lo he dicho a mi mujer que es filistea, os lo ha contado. O sea, aquí tiene pues la primera decepción con su mujer, por decirlo así. ¿Qué va a hacer Sansón? Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Bueno, es curioso porque dice, el espíritu del Señor viene sobre Sansón. El Señor le permite hacer esto, porque él está rabioso, está furioso. ¿Y qué dice? Pues muy bien, habéis adivinado el enigma, pero lo vais a pagar vosotros. Habéis hecho trampas, digamos, me habéis sacado la respuesta con trampas, entonces yo os voy a pagar con la misma moneda. Los vestidos que tenía que daros no los voy a comprar, sino que los voy a sacar de otros filisteos. Dice que mata a 30 filisteos, les quita la ropa y le da las ropas a los que habían resuelto el enigma. Y él se va a casa de sus padres y le quitan la mujer. La familia de la mujer dice, bueno, pues con este ya no sigues, se la entregan a un amigo, a otro compañero de Sansón. Se queda sin la mujer. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella,
me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Aquí pues se ve que se le pasa el enfado y dice, bueno, pues voy a ver a mi mujer. Pero el padre le dice, no, ya no es tu mujer. Pensábamos que la habías aborrecido y se la hemos dado pues a otra persona. Por lo tanto, ya no tienes a la mujer. Pero si quieres, tiene una hermana pequeña, te la puedo dar. Claro, Sansón dice, no, no es lo que yo quiero a mi mujer. Y dice que esta vez no será su culpa si se venga de los filisteos. Era rápido en enfadarse también Sansón, O sea, enseguida dice, bueno, pues los filisteos también la pagarán esta vez. Ya lo pagaron con la ropa, y ahora si hago algo contra los filisteos, pues no es culpa mía, me la habéis hecho vosotros, yo os la devolveré. Era muy, muy vengativo en este sentido. O sea, perdón, ¿quién se iba a vengar por lo que pasó con la esposa y Sí. que la dieron a otro? Sí, sí. O sea, me habéis quitado la mujer, tal, me habéis hecho la jugada esta, pues bueno, ahora yo tomaré venganza, algo así. ¿Y qué hace? Dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Al final la queman. La amenazan con que si no nos dice la respuesta te quemaremos, pero al final ya veis que también la queman. ¿Qué hace Sansón? Pues quizás con ayuda de más gente, porque era muy fuerte, pero a lo mejor cazar 300 zorras él solo no era tan fácil, ¿no? Quizás había gente de su tribu que le ayudaría. Dice que caza 300 zorras, tal vez fueran chacales, bueno, aquí dice zorras, y las ata de dos en dos por la cola, y les pone una tea, un palo con fuego, lo enciende. Claro, supongo que los animales, al notar el calor, empezarían a correr, se quemarían, se revolverían, y como los suelta por trigales y por campos, pues empiezan a esparcir el fuego por todo, y les queman. Imaginaos, 300 zorras de dos en dos, son 150 parejas de zorras corriendo, pues pegaron fuego, dice, a las viñas, a lo que ya tenían recogido, a los olivares, las cosechas, se pierde todo lo que tenían por allí. Claro, los filisteos cuando se enteran, pues están furiosos también. Dice, ¿quién es que nos ha hecho esto? Dice, ha sido Sansón porque ha pasado esto con su mujer. Dice, así, pues al final queman la casa de sus suegros, queman a su mujer y todo, tal como habían amenazado pues, con el tema del acertijo. Al final, los filisteos tampoco se andan con bromas. Bueno, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. No, Sansón era ojo por ojo, diente por diente. O sea, ahora habéis quemado a mi mujer y a mis suegros y tal, pues otra vez voy a hacer otra barbaridad con vosotros. Entonces dice que hirió a muchos filisteos en el muslo y en la cadera, provocando una gran mortandad. No se nos dice cuántos, pero a todo el que se encontraría por el camino, pues les ataca y los mata. Y después de esto se esconde. Pues posiblemente dices, me vendrán a buscar seguramente, porque esto no va a quedar así, porque cuando se empieza una rueda de estas, tú me has hecho, pues yo te devuelvo, pues ahora yo tengo que volverte a hacer, pues yo te la volveré, y así no acaba nunca esto. Entonces desaparece, dice que se esconde para evitar pues que le capture. Pero ya veis que siempre estaba metido pues en líos. ¿Qué pasa entonces? Dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. O sea, hay que devolvérsela. Él nos la ha devuelto, ahora nosotros la devolvemos y siempre estamos igual. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron.
Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Claro, cuando van los filisteos a buscar a Sansón, la gente de Judá pues se asusta. Dice: uff, ya vienen los filisteos, ya tenemos aquí el problema. Cuando dice: no, es que estamos buscando a Sansón. Dice: bueno, pues nosotros os lo entregamos y así no nos atacáis. Bien, van a buscar a Sansón y le piden pues que se entregue. Sansón, ¿cómo has hecho esto? Tú no sabes que los filisteos buscan la oportunidad para venir a atacarnos. Yo he hecho lo que tenía que hacer, me he vengado. Sansón era un poco como estos niños que a veces le dices: ¿y por qué le has hecho esto? Él me ha pegado, pues yo le he pegado. Esto en la escuela nos pasaba continuamente, ¿no? Entonces, era así Sansón. Como ellos me lo han hecho, yo también se lo he tenido que hacer. Pero bueno, los hombres de Judá dicen: pues te vamos a entregar. Dice: bien, pero prometedme que no me vais a matar. Dice: no, te atamos, te entregamos y no te vamos a matar. Y acepta. Posiblemente él ya estaría pensando en que no se iba a dejar entregar, pero bueno, lo acepta y le atan con unas cuerdas nuevas y le entregan a los filisteos. Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Dice: y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Claro, aquí leemos algunas cosas que dices, parece una barbaridad, ¿no? Dice que el espíritu del Señor viene sobre Sansón, le da la fuerza sobrehumana, las cuerdas dice que son como lino quemado, hace así, se desata, coge una quijada de asno, o sea, el hueso de la mandíbula que había por allí, y con eso empieza a pegar a diestro y a siniestro y mata a 1000 filisteos. Parece como una exageración esto, ¿no? Dice, una persona matando a 1000 filisteos. Bueno, pues el Señor le da esta fuerza. Y lo curioso es que todo esto, que eran como venganzas personales de Sansón, el Señor dice que le llenaba de su espíritu, el Señor estaba con él. No es que el Señor le dejara, el Señor parece como que usa estas situaciones, estos enfados de Sansón, pues para atacar a los filisteos. Dice: y teniendo gran sed, ya ha terminado de luchar, claro, ha matado a 1000 personas, está que se muere de sed, ya se han ido los filisteos, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí vemos que el Señor pues hace un milagro, hace brotar agua, como en el desierto, los israelitas, algo parecido, para que Sansón bebiera. Estaba claro, dice, que Dios estaba con Sansón. Dios no le deja morir, Dios le da la fuerza necesaria en los momentos pues, que Sansón lo necesita. Y aunque era un personaje tan curioso, tan peculiar, tan especial, el Señor lo estaba utilizando para liberar a Israel de los filisteos. Fue juez de Israel por 20 años y fue contemporáneo de Jefté y de Elí. Jefté, el que visteis la semana pasada, ya dijimos que había a veces varios jueces a la vez, porque cada uno era juez en una zona, no eran jueces nacionales, sino que eran jueces de tribus. Entonces, mientras Jefté estaba en una tribu, Sansón estaba en otra, y Elí, del que hablaremos más adelante, pues estaba también en otro. Los tres coincidían, aunque cada uno era independiente, no había una unidad política todavía. ¿Qué más tenemos de Sansón? Bueno, Jueces 16, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ya vuelve a tener problemas con las mujeres. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos.
Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Bueno, pues aquí Sansón va a Gaza, una Gaza muy diferente de lo que es hoy, posiblemente, bueno, seguro, hoy está todo destruido, y va a casa de una prostituta. O sea que ya veis que Sansón era un tipo que se ponía en manos del Señor, pero después iba a lo suyo. Ahora me apetece estar con una mujer, pues me voy a Gaza, a la zona de los filisteos, y estoy con una prostituta. Las mujeres eran su punto débil y caía con todas. Y los filisteos se enteran, dicen, bueno, pues esta es la oportunidad, a ver si por la mañana, cuando se levante, lo pillamos, lo matamos y se acaba el problema, porque Sansón los tenía fritos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Sansón se levanta antes de lo previsto, a la medianoche, se va, se encuentra la ciudad cerrada, porque antiguamente las ciudades eran amuralladas y al anochecer se cerraban para que nadie entrara ni saliera por seguridad. Pero como Sansón era un tipo fuerte, ¿qué hace? Es igual, no tengo llave, no me van a abrir los guardias, pero yo cojo las puertas y me las llevo. Dice que cogió las 2 puertas de la ciudad, o una de las puertas, porque habría varias, los pilares que las aguantaban y el cerrojo. Se lo pone sobre los hombros y se las lleva, además, encima de una montaña. No se las lleva fuera de la ciudad y dice, ahí os las dejo, ¿no? Sino sube a un monte y las deja ahí arriba. Me imagino que cuando descubrieron los de Gaza lo que había pasado, dice, ¿qué pasa? Que no están las puertas. Y cuando las descubrieron encima de un monte, debieron quedar pues alucinados, ¿no? Es decir, esto es obra de alguien que tiene una fuerza pues descomunal, ¿eh? Pero bueno, ya veis que Sansón pues era súper impulsivo y siempre con problemas con las mujeres, ¿no? Aquí tampoco se nos dice toda su vida. Posiblemente tuvo más problemas. Aquí se nos ha hablado ya de la mujer filistea, ahora está ramera, y ahora veremos el caso de Dalila, pero quizás hubo más, que aquí no figuran. Jueces 16, dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Una nueva mujer en la vida de Sansón, la famosa Dalila. Posiblemente fuera filistea. Curiosamente, Dalila significa devota. O sea, que era muy devota, no del Señor, sí, se supone que del dios Dagón o alguno de sus dioses. Pero bueno, dice, el Señor cumplía sus propósitos a través de Sansón, pero él seguía cayendo en pecado. El Señor utilizaba a Sansón, aunque Sansón pues, iba derecho siempre pues, al pecado. Otra vez con una filistea, no estaba con una israelita. Y bueno, se enamora de esta mujer, está con él, y los filisteos le vuelven a decir, igual que le habían dicho a su primera mujer, pues tienes que sonsacarle información, que te diga cuál es el secreto, porque si nos lo dice, acabamos con él. Y Dalila pues le empieza a insistir, y en fin, de hecho les ofrecen a Dalila, los príncipes, una cantidad grande, dice, cada uno te dará, me parece que son 1000 siclos, ¿no? Cada uno de nosotros, o sea, a lo mejor debía ser una fortuna en aquella época. Y Dalila le insiste, Sansón, si tú me quieres, pues dime cuál es el secreto de tu fuerza, por cómo es que eres tan fuerte, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y él le dice, bueno, pues si me ataran con 7 cuerdas de mimbre verde, estaría listo. Me atarían y ya no podría hacer nada. Esto hasta ahí llegaría. Vale, entonces ella pues lo que hace es, lo dice, me ha dicho que es tal cosa, preparan estas cuerdas,
le atan cuando está dormido, posiblemente ella le diera alguna cosa para sedarlo o para adormecerle, me imagino, ¿eh? Y bueno, había la gente allí preparada, ella, Sansón, Sansón, están aquí los filisteos, escapa. Ella pensaba que no podría hacer nada, pero Sansón rompe las cuerdas como nada y se supone pues que mata a los filisteos. No lo dice aquí, pero se supone que o los hace salir corriendo o los mata, ¿eh? Y aquí que vemos que las mentiras también estaban muy presentes en la vida de Sansón, ¿eh? Le dice una mentira él. Entonces, era algo, otro de sus problemas, las mentiras, ¿eh? No contaba las cosas a veces, ¿eh? Aquí dice mentiras, problemas con las mujeres. Ya veis que no es una persona que nosotros tomaríamos como modelo, ¿no? Como ejemplo para figurar en la Biblia. Sin embargo, pues con todos sus problemas, sus defectos, aquí está y el Señor lo utilizaba. Y vamos a ver ya este apartado y lo dejamos. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Claro, es que le hace unas preguntas ella también. ¿Cómo puedo hacer para acabar contigo? Le estás pidiendo esto, es normal que Sansón no quiera decírselo, ¿no? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y la ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Supongo que estos espías, esta gente que tenía que ir a coger a Sansón, estaría temblando, porque las experiencias que habían tenido no habían sido muy buenas con él. Bueno, le vuelve a insistir, usaría sus encantos, sus armas de mujer, y esta vez Sansón le dice, pues otra mentira, de nuevo. Antes le dice si son cuerdas de lino verde, no sé qué, ahora le dice si son cuerdas nuevas que no se han usado nunca, con eso ya me controlarán. Y así pasa, pero cuando Dalila le llama y dice, Sansón, ¿qué están los filisteos? Sansón vuelve a romper las cuerdas como si nada y se vuelve a escapar. Claro, supongo que a estas alturas Dalila ya estaría un poco enfadada con Sansón, ¿no? Y Sansón tampoco no escarmentaba, porque ya podía ver por dónde iban los tiros, ¿no? Y si siempre estaban ahí los filisteos, pero él continúa con la mujer. Bueno, leemos esto, venga. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Vale, esta vez le vuelve a insistir Dalila y él le dice otra mentira. Dice, mira, si con mi cabeza haces 7 guedejas, 7 mechones, como 7 trenzas o algo así, y con una estaca lo clavas al suelo, no sé qué, con esto ya estoy listo. Pero vuelve a pasar lo mismo. Vienen los filisteos y por tercera vez Sansón se levanta, quita la estaca y no pasa nada. Y vamos a dejar aquí en suspenso esto para el próximo día, porque después de 3 mentiras y de 3 intentos, al final Dalila va a conseguir lo que quería, ¿no? Que Sansón le cuente el por qué es tan fuerte, ¿no? Pero por si aún no lo sabéis, no lo vamos a decir todavía, lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere.